Saludos estimados participantes del nivel experto en seguridad industrial y salud ocupacional. Bienvenidos al módulo 8. Hoy vamos a ver el marco jurídico de la relación empleador y empleado en temas de seguridad y salud en el trabajo. El presente módulo tiene dos partes. El marco jurídico ligado a los patrones de comportamiento para la seguridad y salud en el trabajo, dentro de una relación normatividad, trabajador y su cultura. Además también de contribuir a analizar las condiciones mínimas de higiene según normatividad, expresado en una siguiente presentación en PowerPoint relacionada con la normatividad vigente. Es necesario conocer el contexto superior, es decir, la normatividad alta y el contexto de aplicabilidad, la idiosincrasia cultural, para poder encarar la eficacia de la ley específica. Si bien existen leyes muy específicas para la temática de la seguridad, debemos preguntarnos por qué en Bolivia persisten los accidentes e incidentes de inseguridad en el trabajo. Este análisis de la eficacia debe incluirse en sus propuestas de trabajo final, en el módulo 10. ¿De dónde surge el marco de responsabilidad? ¿Desde dónde empezamos como sociedad a hablar de seguridad, de salud ocupacional? Tiene que ver con la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada en 1998, donde se establece claramente que estos derechos son universales y que se aplican a todas las personas en todos los países independientemente del nivel de desarrollo económico. Menciona además en particular a los grupos con necesidades especiales, tales como los desempleados y los trabajadores migrantes. Reconoce que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para asegurar la equidad y el progreso social, y mucho menos para erradicar la pobreza. Un procedimiento de seguimiento respalda este compromiso. Los Estados miembros que no han ratificado uno o varios de los convenios fundamentales deben presentar cada año una memoria sobre la situación de los principios y derechos considerados, señalando los obstáculos que impiden la ratificación y los ámbitos en los que se necesita asistencia. La suscripción de los tratados y convenios marco de carácter del derecho internacional genera responsabilidad de los países firmantes, en este caso Bolivia. Asume la responsabilidad en proponer un marco jurídico, a nivel de marco en realidad, en el tema laboral. Es así que cuando un país firma algún convenio o tratado, se compromete ante la instancia y los demás países a nivel internacional en promover este derecho. La idea es que luego, una vez suscrito un convenio, un país no puede desconocer los derechos que ya ha asumido para su población. Entonces tiene un carácter siempre progresivo. Entonces debe entenderse esta relacionalidad en términos de un Estado que asume derechos, obligaciones y responsabilidades hacia su sociedad, hacia la sociedad misma que le compone. El derecho internacional se implementa en su accionar a través de la generación de legislación marco y legislación particular, además de la asignación de responsabilidades, es decir, las instituciones. En el caso específico del derecho al trabajo, una vez suscritos los convenios y tratados internacionales, los países suscriptores generan normas marco generales, en el caso boliviano, la Ley General del Trabajo. Esta misma ley asume responsabilidades para con el Estado mismo. Este Estado y esta ley van a generar las instituciones que van a ser encargadas de hacer cumplir de manera real y concreta la vigencia del derecho. Es decir, van a delegar a ministerios, van a generar unidades, departamentos, secretarías. En este caso van a generar ministerios, viceministerios, direcciones
y a la vez estas van a ir haciendo cada vez más específico y vigente el derecho al trabajo y dentro de este la seguridad industrial y la salud ocupacional a nivel de la promoción de políticas públicas. Como ya mencionamos anteriormente, la legislación marco en Bolivia es la Ley General del Trabajo y el marco institucional recae en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Acerca de este ministerio, que es el operador institucional, podemos recuperar que tiene la misión de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras, servidores y servidoras públicas. Promueve y defiende el trabajo y empleo digno, erradicando progresivamente toda forma de explotación, exclusión y discriminación laboral en el marco de la construcción de la economía plural. En este sentido debemos entender este concepto de trabajo digno y entender también que dentro de lo que se consideran las condiciones del trabajo digno está que el empleado cuente con seguridad e higiene. La visión de este operador institucional muestra que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social es la entidad que protege y defiende los derechos sociolaborales y fundamentales del trabajo, así como el acceso al trabajo y al empleo digno de la población boliviana, con equidad, inclusión y priorizando grupos vulnerables en alianza con las y los trabajadores y las organizaciones sociales. Esta visión denota claramente que está posicionado desde y hacia el sector de los trabajadores. Entonces no va a ser filosóficamente una institucionalidad neutral entre el empleador y el empleado, sino que va a asumir una preferencia, por decirlo así, hacia el sector de los trabajadores. Descendiendo dentro del organigrama del ministerio podemos encontrar al Viceministerio de Trabajo y Previsión Social, que tiene como mandato promover políticas de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Asimismo, la difusión y cumplimiento de normas laborales de seguridad y salud ocupacional. Si continuamos con el descenso en el organigrama del Ministerio de Trabajo, del viceministerio específico, encontramos la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, que tiene por objetivo promover políticas y acciones para asegurar una adecuada relación laboral, velando por el cumplimiento y aplicación a nivel nacional de la legislación laboral y de seguridad ocupacional, así como de los convenios internacionales sobre la materia. Con el objetivo de evitar ocurrencia de accidentes de trabajo como la generación de enfermedades ocupacionales, es obligación de las empresas la de aplicar los distintos mecanismos de prevención de riesgos existentes con el fin de eliminar o minimizar los mismos. Es bajo este contexto que podemos definir la higiene y seguridad ocupacional como el conjunto de procedimientos y normas de naturaleza, tanto técnica como legal y administrativa, orientado a la protección del trabajador y la búsqueda por prevenir enfermedades profesionales y los posibles riesgos derivados de la actividad laboral que son producto de agentes tóxicos. En este sentido, conviene ampliar nuestra mirada en darnos cuenta que la seguridad no es solo un proceso técnico, no es solo un proceso de dotación de EPPs de seguridad, sino que viene ligado muy estrechamente con un marco legal a nivel internacional y a la vez con un procedimiento administrativo a nivel de los operadores de legislación, operadores políticos, operadores de política pública dentro del territorio boliviano. Dentro de este marco nacional empecemos a analizar la Ley General del Trabajo. Esta ley define la forma de la relación sociedad, expresada por un lado por los empleadores, para con la misma sociedad, expresada con otra porción de esta, que son los trabajadores. Por lo tanto, asume un paradigma de derecho civil,
con el tenor de que existe además un tercer actor que es el Estado, quien está generando la normatividad, las reglas del juego, por así decirlo, vigilando el derecho priorizado de una de las partes, que es el trabajador. Es en este sentido que rara vez el trabajador es contrariado en su demanda, especialmente en términos de seguridad, ya que el operador, que es el Ministerio de Trabajo, va a optar casi siempre por la conciliación, por el arreglo de una de las partes, pero siempre como un preaviso de que va a salir a favor del trabajador. Entonces debemos tener esta situación en consideración, ya que como gestores de seguridad, representantes de alguna institución, nunca nos va a convenir llegar a instancias del Ministerio de Trabajo por esta tendencia hacia la parcialización con el trabajador. Si ponemos a pensar qué es un derecho podemos definirlo de muchas formas, podemos entenderlo de muchas maneras. Todos los seres humanos tenemos una idea propia de lo que es un derecho, pero en el caso de los marcos jurídicos, los derechos están definidos de manera conceptual. Entonces, el derecho al trabajo debe ser entendido como la relación que el Estado le asigna al trabajador dentro de los marcos de cómo va a ser contratado, cómo va a vivir la vigencia del derecho en términos de seguridad industrial, en términos de salud ocupacional, cuánto va a ser el salario mínimo, cuáles van a ser las horas de trabajo específicas, qué va a ocurrir cuando hay circunstancias atenuantes como trabajo en feriados, etc. Luego debemos preguntarnos si el ejercicio de un derecho es individual o si es colectivo. Esta es una pregunta siempre interesante, ya que el derecho lo tenemos como individuos, como personas, pero la demanda del derecho es de naturaleza colectiva, ya que generalmente vamos a hacer las demandas en grupos de trabajadores, en grupos de personas, aun cuando el Estado y la normatividad reconoce que el derecho es propio e individual. En este sentido, la seguridad e higiene en el trabajo, ¿será un derecho por sí mismo? Esta es una de las preguntas que nos gustaría que respondan dentro del foro o en el trabajo final, ya que hay algo de controversia entre si es un derecho aislado del derecho del trabajo o si es simplemente un conjunto de normas técnicas institucionales de naturaleza jurídica y administrativa. Entonces es necesario que como gestores en seguridad tengan una posición particular sobre esta temática. Específicamente la ley, la normatividad en su artículo 67 dice que el patrono está obligado a adoptar todas las precauciones necesarias para la vida, salud y moralidad de sus trabajadores. A este fin tomará medidas para evitar los accidentes, enfermedades profesionales, para asegurar la comodidad, ventilación de los locales de trabajo. Dice que instalará servicios sanitarios adecuados y en general cumplirá las prescripciones del reglamento que se dicte sobre el asunto. Cada empresa industrial o comercial tendrá un reglamento interno legalmente aprobado. El reglamento debe ser realizado en instituciones que tengan por lo menos 20 empleados o más de 20 empleados. La ley tiene varios años de antigüedad. Muchos de sus palabras y conceptos no han sido claramente definidas en su momento y dadas las circunstancias modernas son actualmente sujetos de debate.
ya que surge un nuevo debate en el término, por ejemplo, de moralidad, ya que no ha sido definido y conceptualizado propiamente dentro de esta ley y sus reglamentos. Y ya se están presentando casos de controversia en tema laboral, por ejemplo, el caso de las personas de las comunidades LGBT en Bolivia, que deciden vestirse de otra forma en sus fuentes de trabajo y los otros trabajadores aluden al artículo 67 de que esa es una conducta inmoral. Entonces, por un lado surge el tema del derecho laboral interpretado desde el artículo 67 y por el otro el derecho a la identidad de estas personas. Se está generando un ámbito de controversia. La cuestión más técnica es, ¿será que la forma de vestir de alguien puede influir en la seguridad de los demás compañeros de trabajo? ¿Será que debemos llegar a un punto de reglamentar la forma de vestir, reglamentar esto? De alguna forma sí se lo ha hecho a través de la dotación de equipo y ropa protectora. El Decreto Supremo 1694 señala que el empleador debe dotar de equipo, condiciones y ropa protectora a los trabajadores, cuyas condiciones de trabajo así lo requieren. ¿Será que esta obligación del empleado, del empleador, en algún momento dice si depende del tipo de contrato o condiciones de contratación? ¿De qué forma este vacío de interpretar el tipo de contrato, las condiciones de contratación, podrían afectar a las empresas o a los trabajadores? Vamos a hacer un pequeño estudio de caso, el caso de las empresas constructoras. Estas pueden tener planillas de trabajadores de manera permanente. Probablemente no, sino que cuando tienen que construir un edificio, contratan personal. Cuando terminan de construirlo, eliminan planilla, cumplen con las obligaciones laborales de ese momento y no tienen contratados personal hasta una siguiente construcción. Por lo tanto, son contrataciones eventuales. En este caso, para estas empresas es mejor el contrato temporal. Pero ahí surge la pregunta si también están obligados a las dotaciones de equipos de protección en tiempos en los que no está funcionando el proceso de construcción. Algunos vacíos más. Si un inversor adquiere tierras, por ejemplo, para la producción agrícola y pecuaria, y convoca a un trabajador para producir al partido, lo que es algo muy común dentro de la lógica boliviana, ¿será que se ha establecido un marco de responsabilidades en temas de seguridad e higiene? Es decir, debe dotarle a este agricultor que está produciendo casi en sociedad con equipos de protección para la faena agrícola. Ahora veamos otro caso también en tema agrario. Si una empresa alquila la tierra de un productor o de un grupo de productores, pero a la vez los contrata para producir en estas mismas tierras, se genera un marco de responsabilidades por parte del empleador arrendatario en términos de seguridad, higiene, en tema de dotación de equipo y ropa de trabajo. Todavía algunas situaciones dentro de la realidad son tan complejas que la normatividad no ha llegado a analizarlas a detalle y por lo tanto están en una situación prácticamente de subjetividad de la interpretación jurídica y de la interpretación de las partes. Con todo este avance sobre los casos, sobre la normatividad alta, específica, ahora vamos a hacer el análisis de un caso, ya habiendo analizado la normatividad, la institucionalidad específica. Veamos un hecho concreto.
En la fiesta de aniversario de un colegio ocurre un accidente. El conserje estaba instalando los adornos de techo y algún estudiante o grupo de estudiantes que habían llegado temprano pasaron cerca de la escalera o la rozaron, según dijeron ellos, ocasionando que de alguna manera el conserje caiga por la escalera y a la vez caiga por el barandado, que estaba a una altura de 5 metros. Las lesiones fueron en cabeza, fueron graves, lesiones de por vida ligadas a incapacidad laboral permanente. Podemos ver y distinguir tres actores involucrados: el trabajador, el colegio y el Ministerio de Trabajo. En el caso de el trabajador y el colegio, argumentemos que ambos van a intentar ganar la controversia, si era responsabilidad, si hay que pagar permanentemente la incapacidad laboral. Pero lo importante es, ante la controversia y los argumentos, poder definir qué es o cuál va a ser la acción del Ministerio de Trabajo. Algo más sobre el contexto. El lugar donde ocurrió el accidente a la vez era el colegio y la vivienda del conserje. La fiesta se estaba realizando fuera de horas académicas, es decir, fuera de horas de clase. Y en ningún momento existió una instrucción escrita para la instalación de adornos, sino que más bien, como la fiesta se realizaba cada año, entonces el conserje de manera casi automática procedió sin instrucción a la instalación de los adornos. En este sentido, para finalizar este estudio de caso, ante todo este marco de información, lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue ponerse del lado del trabajador, pero ante las atenuantes de que no existió instrucción escrita y que el trabajo estaba haciendo, que era fuera de horas de trabajo, y a la vez la institución, el colegio, argumentó que era un accidente que le había pasado al conserje en su vivienda. Asumieron el espacio como la vivienda del trabajador. Entonces llegaron a un acuerdo entre partes sin la mediación luego posterior del ministerio. Es decir, llegaron a la negociación de pagar solo por una cantidad de tiempo la incapacidad laboral. Si bien esto no es normativamente correcto, pero lo que queremos es mostrar cómo en la relación empleador-empleado, aún mediado por el ministerio, pueden haber arreglos entre partes que son existentes, son normales y que debemos conocerlos para poder entender la naturaleza de la temática de la seguridad y la salud ocupacional dentro de las labores de la gestión. Continuemos con más de la ley. La Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, el decreto 16998, que en su artículo primero señala como objeto garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Además, lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la salud psicofísica de los trabajadores y proteger a las personas y el medio ambiente en general contra los riesgos de directa o indirectamente que afectan a la salud, la seguridad y el equilibrio ecológico. Artículo segundo. Acción del Estado, empleador y trabajador. Los objetivos señalados se alcanzarán a través de la acción conjunta del Estado, los empleadores y trabajadores. La participación de los trabajadores y las organizaciones involucradas es determinante en la ejecución de las normas relativas a las condiciones y medio ambiente del trabajo. En este sentido podemos ver una graficación, un gráfico modelizado
que la relación es una tensión entre los objetivos del empleador, los objetivos del trabajador, dentro del marco institucional que es la organización empresa, y a la luz del Estado que tiene una parcialización casi directa hacia una de las partes. El campo de aplicación de la ley específica señala que la presente ley es aplicable a toda actividad en que se ocupe uno o más trabajadores por cuenta de un empleador, persiga o no fines de lucro. Será aplicable asimismo las siguientes actividades: las desempeñadas por cuentas del Estado, gobierno central, gobierno local, instituciones descentralizadas y autónomas, empresas y servicios públicos y en general todas aquellas entidades públicas o mixtas existentes o por crearse. También las ejecutadas por entidades cooperativas y otras formas de organización social como los sindicatos de producción. Dentro de este están los sindicatos de transportistas. Las desempeñadas por alumnos de un establecimiento de enseñanza o formación profesional, bajo contrato de aprendizaje o práctica educacional. Las que se ejecuten en prisiones o penitenciarías, establecimientos correccionales de rehabilitación y readaptación ocupacional o social. ¿Será que también aplican las desarrolladas por la Iglesia o por las iglesias? Desde el marco de la ley, sí. Veamos otro análisis de casos. Un grupo de efectivos de control operativo aduanero es enviado a requisar e incautar autos indocumentados en la zona del trópico de Cochabamba, donde hay muchos autos indocumentados y donde va a haber una resistencia civil muy fuerte a este hecho. ¿Será posible para el empleador realmente garantizar la seguridad psicofísica de estos efectivos? Muy probablemente no. Otro caso. Un operador, un compaginador de una imprenta, para avanzar más rápido y cobrar por destajo, se lleva a su domicilio pilas de hojas para compaginar. Como se lleva volúmenes y pesos muy grandes, ¿será que las lesiones y molestias producidas por el trabajo son sujeto de aplicación de la presente ley? Si estas molestias son atribuidas al efecto de carga o descarga de las pilas de hojas en la puerta de la imprenta, ¿será que son sujeto de aplicación de la presente ley? ¿Será que muy probablemente el empleador, que en este caso va a argumentar que la labor no se está realizando en el predio, sino que es en el domicilio propio del trabajador, que por lo tanto no hay aplicación de normativa de seguridad en este caso? Ahora pasemos al artículo 7, las obligaciones de los trabajadores. Ellos deben cumplir las normas de higiene y seguridad establecidas en la presente ley y demás reglamentos, preservar su propia seguridad y salud, así como la de sus compañeros de trabajo. Además, cumplir las instrucciones y enseñanzas sobre seguridad, higiene y salvataje en los centros de trabajo. Además de comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y el equipo a utilizar, con el fin de establecer su buen estado de funcionamiento y detectar posibles riesgos. Además, deben usar obligatoriamente los medios de protección personal y cuidar de su conservación. Deben conservar los dispositivos y resguardos de protección en los sitios donde estuvieran instalados, de acuerdo a las normas de seguridad. Deben evitar la manipulación de equipos, maquinarias, aparatos y otros que no sean de su habitual manejo y conocimiento. Además, deben abstenerse de toda práctica o acto de negligencia o imprudencia que pueda ocasionar accidentes o daños a su salud y la de otras personas. Deben detener el funcionamiento de las máquinas para efectuar su limpieza y mantenimiento a efecto de evitar riesgos.
Deben velar por el orden y la limpieza en sus lugares de trabajo. Deben someterse a la revisión médica previa para su incorporación al trabajo y a los exámenes periódicos que se determinen. Deben informar inmediatamente a su jefe de toda avería o daño en las maquinarias e instalaciones que puedan hacer peligrar la integridad física de los trabajadores o de sus propios centros de trabajo. Deben seguir las instrucciones del procedimiento de seguridad para cooperar en caso de siniestros o desastres que afecten a su centro de trabajo. Al principio en la introducción del módulo hablábamos de la idiosincrasia como un factor determinante en el análisis de seguridad. Y es que es cierto, una cosa es las normas, las instituciones, y otra va a ser la forma en la que pensamos, en la que piensa el trabajador acerca de estas normas. En caso de accidentes, por ejemplo, la idiosincrasia es: a mí nunca me va a pasar. En el caso de, por ejemplo, velar por el orden y la limpieza en sus lugares de trabajo, cuando en mi experiencia, en la mayoría de los lugares, cuando los trabajadores ven algo desordenado, aun cuando hayan sido ellos o no, asumen la idiosincrasia de yo no fui. Pensar que ellos no tienen la obligación de hacerlo y por lo tanto piensan que se hacen a los locos y vivirán más felices. La obligación y la responsabilidad 14 dice: abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en sus centros de trabajo, la ingestión de medicamentos o estupefacientes que hagan peligrar su salud y de sus compañeros de labor, así como lo de fumar en casos en los que este signifique riesgo. Nuevamente entendiendo las idiosincrasias más particulares, evitar consumir bebidas alcohólicas aplica también a los músicos de bandas dentro de en la época de carnaval, en las entradas folclóricas. Dentro de la idiosincrasia misma de los músicos, por ejemplo, ellos para tocar mejor dicen que deben tener algo de alcohol. Entonces lo que quiero que notemos es que si bien existen normas formales, institucionales, de marco jurídico, en concordancia con el derecho nacional, internacional y en sintonía con un derecho universal, son a veces las mismas idiosincrasias populares las que contravienen la normatividad e interpretan situaciones particulares de manera insegura. En este sentido, también como gestores de seguridad, es nuestra obligación entender y prevenir estas idiosincrasias, porque en realidad no son una justificación para permitir que existan actos inseguros y accidentes. Muchas gracias por su atención. Hemos llegado al final de la presentación del módulo 8.